Buenas noches. Buenas Y noches, hoy buenas vamos a hacer noches. una jornada especial publicada va a ser apto para todo público, ¿ok? Y esta jornada especial se trata de que cada uno, bajo su conocimiento y su perspectiva y su experiencia y ayer, definamos lo que es IFA y Orisha. Em, Cuando hablamos de Ifá, hablamos del mensaje divino que guía a la humanidad. Y no es solo Ifá, un sistema de adivinación, lo veamos como eso, puesto que Odunes nos explican que es la palabra sagrada de los Dumares. No lo digo yo, no lo dice eso está en nuestros textos. Tradicionales, criollos, donde lo busque, eso está allí. Básicamente buscamos la palabra de cuando estamos en problemas, en aprietos, y buscamos la palabra los tumares que se nos es revelada eh, en una consulta y todo ese tipo de cosas. H por eso, ¿no? Pero esta palabra nos da propósito, nos da un aliento, nos da una directriz. En algunos casos, bueno, algunos siguen el consejo, a otros no siguen el consejo, pero bueno, está el libre albedrío o la toma de decisiones de cada una de las personas en ser exitosos en los consejos que se le da o no ser tan exitoso, ¿no? José Seija Guasacana dice que Ifá, que Orumila en este caso, para nosotros es un profeta y que no lo vemos de la misma manera, no nos lo enseñan nuestros mayores de la misma manera, pero yo digo que Orumila básicamente lo que hizo fue un profeta y bueno, quizás no se conocía esa palabra entre los Yoruba y esto, como fue Alá para, como lo fue Mahoma para los musulmanes, como lo fue Jesús para el católico, así, porque le decía más temprano el Camelli que siempre la función de Orumila fue salvar a la humanidad. Ejemplo, cito un signo que es Irete Hierro, habla el secretario y esto, pero se habían puesto en contra de Orumila y que Orumila quería acabar con la humanidad y todas estas cosas y lo manda a llamar Olofi y va hasta donde Olofi y se va con su secretario y se lleva su cuadernito y él le dice, mira, aquí estoy yo, tal día hice una consulta, esta persona estaba enferma, yo la salvé, tal día esta persona estaba en IQ, yo la salvé, a esta persona la ayudé a prosperar, a esta persona la ayudé a salvar situaciones, a salvar su hogar, en fin, o sea, mostró cada una de las cosas llevó cada una de las cosas que había hecho, mostró cada una de las cosas que había hecho y, en cambio, ¿quiénes me están juzgando? Me está juzgando Changó, me está juzgando Ogún, me está juzgando Yemayá, a Ogún por no darle la Yambeco, puede matar a una persona. Changó, si tú no le das su carnero, te hace la vida cuadrito y ni se diga hecho, ni se diga leguán, ni se diga este y este y el otro. Entonces, no, ya no digas más, Orumila, puedes retirarte, aquí no pasó nada. Entonces, siempre fue su función fue ayudar a la humanidad, ¿no? Claro, aquí nos enseña a nosotros que ver el babalago es ver a Ifá, asociar al babalago con Ifá, puesto, claro, estamos entrelazados entre el hablar Ifá, el explicar la palabra, el contexto de la consulta, el odun a la persona, pero realmente, a ver, si me doy a entender con esto, muchachos, el babalago no es Urmila y en la tierra ni nada de este tipo de cosas. Entonces, también sería bastante bueno concientizar que hay que diferenciar una cosa de otra. Si el valor no le cae, bueno, vaya hasta donde otro y que le dé afinidad, que le resuelva su problema, pero realmente, e incluso el oráculo del caracol, podemos citar el apadrinamiento, que eso está el apadrinamiento y este Cután. Eh, Realmente los Medis enseñaron que Jocana, que entonces todo viene desde Ifá y empeña la humanidad o la mayoría de los hermanos a hacer una ocha de Ifá o un Ifá de ocha, como llamo yo. Entonces, ¿a dónde va a llevarnos todo esto, no? ¿A dónde va a llevarnos todo esto? Voy a hacerte una pregunta ahí, bueno, yo aquí fungiendo como moderador.
una pregunta importante. Dices en tu ponencia, hermano, el hecho de que el babalawo no hace santo, ¿ok? Hablamos de sacerdote, pero para ti, ¿el mundo de la olla está inmerso en Ifá o está dividido de Ifá? Está inmerso Ifá, porque la adivinación de dónde la tirada del caracol o Che, por decir algo. ¿Quién le enseñó Che? Que cinco o Che, que Obare seis, ¿de dónde viene? De Ifá. Y vuelvo al tema, Irete Cután, ¿quién lo enseñó? Se aprendió a través de Ifá, a través de los meyes, el apadrinamiento y este tipo de cosas. Entonces, no lo vemos, pudiésemos citar también que no contaron con Orumila, como hablemos de ¿O contamos con verdura, Mila? el camino en la lluvia de piedra, eso está allí, y también explica el camino del Fifeto, esto es bastante complicado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos empecinamos en este tipo de situaciones de marcar situaciones? Porque yo no pinto un oso en un santo, yo no le monto santo a nadie en la cabeza, ninguno de nosotros lo hacemos. Entonces, cada quien a lo suyo y desde su nicho, cada uno de los hermanos puede hacer grandes cosas y aún mejor, en manera engranada, podemos hacer contar con el espiritista, podemos contar con el gangulero, podemos contar con el oriaté, pues necesitamos el santero, necesitamos la santera que nos ayude. E incluso el mismo día de la mano orula, necesitamos un santero para que le monte la situación que le monte en la cabeza cuando se pregunte el ángel de la guarda. Entonces, la pregunta es ¿por qué nos empecinamos esto? Y créeme que no me salgo del tema con esto porque creo que está de la mano, porque vuelvo al tema, ajustan a IFA con un balao y son dos términos totalmente distintos. IFA nos muestra todo. IFA nos muestra desde qué color es el cielo, desde por qué los rayos del sol nos hacen daño, de qué, o sea, tantas cosas se hizo adivinación en IFA incluso lo que hacemos aquí en este momento, el concilio que llevamos está en Ótunes de IFA. No decir que tengo yo la verdad absoluta, porque puedes refutar el tema tú, Chepilo, o tú y Camello, y tú dices, no, saca, esto no es así, y me lo haces ver y ahí automáticamente fue un aprendizaje, como también citamos a Barache, donde dice Barache que la persona no puede, nunca dejamos de estudiar, nunca dejamos de aprender, ¿no? Leí. Boruboy y Bocheche. Buenas noches, hermano, buenas noches. Bueno, para mí, IFA, primordialmente lo voy a centrar en una sola palabra para después dividirla. IFA es la vida. ¿Por qué es la vida? Porque tenemos unas herramientas, vamos a llamarlo de esta manera, que son de IFA, de nosotros o los seres humanos tenemos para tener una comunicación con un plano espiritual en este plano terrenal. Entonces, tenemos una Ifá, es la vida porque está lleno de sabiduría, está lleno de conocimiento. Ifá te va a guiar, Ifá te va a llevar, Ifá te va a dar herramientas de cómo llevar tu vida o cómo saber guiar tu vida. IFA simplemente no es el écuele o no es el tablero, no. Para mí IFA es la vida, porque dentro de IFA, como decía el Abbure Osakane, y muy bien lo dijiste tú, Abbure Shevile, dentro de IFA para mí está todo dentro de IFA. Todo está al pie de IFA, lo cito en el Odun Osao Gunda, Osakuleya, nos explica que todos vinieron al pie de IFA. ¿Entiendes? Cada persona, cada religioso, cada religión, todos pasaron al pie de IFA. No hay nadie en que se salve al pie de IFA. ¿Entiendes? Por eso es que IFA no menosprecia a nadie. IFA los acepta a todos. Cualquier tipo de vida, cualquier tipo de estatus. IFA no ve a nadie ni más rico ni más pobre. IFA lo ve todos por iguales. Y por eso es que digo que IFA es la vida, es la manera, es la sabiduría, es el conocimiento, es la conexión espiritual, la conexión ancestral, la conexión terrenal, de cómo uno saber llevar una vida, cómo uno pensar bien, cómo uno solucionar cada problema, porque si muy bien todos hoy en día sabemos que cualquiera tenemos un tropiezo o tenemos un problema o cualquier situación, muchos acudimos a lo que es IFA, en este caso los Aguorúmila o las personas que vayan al pie de IFA.
Muchos recurren a IFA para que IFA le dé una guía o cómo saber en su vida o qué es lo que está pasando en su vida. Pero IFA nos enseña, sí, Abure, Boru, O sea, que estamos tomando eso, ¿estarías de acuerdo con el hecho de que una persona no necesita iniciarse, bien sea en Inshefá, bien sea en Olorilla, bien sea como sacerdote, para que Orumila, a través de Ifá, lo lleve por el camino de su destino? no es necesariamente, no, IFA lo explica que no es necesariamente que sea religioso, que esté consagrado, ¿me entiendes? Porque hay personas que solamente, como lo explican Oddu de IFA, que solamente necesitan un consejo, a veces solamente necesitan una guía, no necesitan tener un santo, no necesitan ir a iniciarse en algo, porque a lo mejor es un atraso para la persona, iniciarla, entregarle algo, pero una persona necesita un consejo. Lo primordialmente que viene la persona a buscar a la casa de la Guarúmila o a la casa de la adivinación de Ifá es a buscar un consejo. Ninguna persona va al pie de Ifá porque quiere ir al pie de Ifá. Muchos van al pie de Ifá para que le dé la solución, para que le abra los caminos, para un empleo, para futuro, proyectos, X situación. So, de 100 personas, el 1% son los que van nada más a conversar con Ifá. El 1% de 100 personas. El 1% de 100 personas es lo que van a ir a comunicarse con Ifá, a tener una comunicación directa con Ifá. Pero la mayoría del otro 90, el 99% que queda, siempre van al pie de IFA a solucionar sus problemas. IFA muy bien nos lo explica. IFA va a resolver cualquier persona, iniciado o no iniciado, porque todos llegamos sin iniciarnos, todos llegamos sin iniciarnos. Y todos fuimos a un oso de Orúmila, a una consulta con IFA, y no estamos iniciados. O sea, quiere decir, no va a entender que no es necesariamente estar iniciado para que Orúmila o Ifá me mande un mensaje, llámese el caracol, en cualquier adivinación. No es necesario estar iniciado. En este caso, en Ifá, no es necesario. Ifá lo explica de una manera de que por eso es la sabiduría, la inteligencia de cada cosa. En el caso de que ya usted consultó Ifá, Ifá le dictaminó su cosa, bueno, ahí donde viene su trabajo, o el IFAC, o donde IFAC te está dando un trabajo a ti, cuál es el trabajo o el empleo, como le quieran decir, es que usted aprenda a llevar cada consejo, es donde usted va a tolerar cada cosa o cada proceso de su vida que IFAC le va a poner, porque una cosa es lo que uno quiera, otra cosa es lo que IFAC quiera, ¿me entiende? Porque uno ve lo que quiere, pero IFA ve lo que uno no puede ver. IFA lo es todo, IFA es universal, IFA lo ve completo. IFA lo ve lo interno y lo interno. Lo que está dentro, lo que está afuera, lo que está a los lados, IFA lo ve todo. IFA es los árboles, la mata, todo. IFA es todo. IFA es la vida, IFA es la respiración, la vida, todo, porque todo pasó por este proceso de la vida, de la construcción. Cuando uno va a Odud Difa, te explica el nacimiento, la construcción del mundo, cada cosa, la construcción de un niño, cómo uno, el ser humano, puede cuidarse su salud, cómo puede llevar la vida bien, cómo respetar la educación, la humildad. Esto nos lo enseña IFA. ¿Qué nos hace? ¿Qué nos enseña IFA? Es que cada persona tenga su conocimiento a través de IFA, sea quien sea, consagrado o no consagrado, necesita ir al pie de IFA. Y Boru Boya y Boshese. Bueno, voy, oye, sí. Bueno, voy. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar, muchas gracias por su intervención. Pues mi preámbulo está basado en que en mi conocimiento, IFA es la fuente de información universal. ¿Ok? Ahí se contiene toda la información y por eso es que en IFA no nace nada, sino que se justifican todos los acontecimientos existentes en una situación en particular. ¿Ok? Si ahorita yo dejo caer este control, yo puedo agarrar el école, pum, y decirle o pedirle a Urmila que me justifique ese acontecimiento de que se cayó el control. O esta conversación que nosotros estamos teniendo y Orumila sabiamente me va a dar un OTU que me identifique y me desarrolle qué es lo que está contenido en eso. Entonces, en IFA se recogieron acontecimientos y se les dio justificación. Por eso es que IFA, una de las cosas que se basa mi criterio de que es información es porque es dinámico, es fluido.
¿ok? Ifá o Kan Shonshon, Ifá no se detiene, Ifá Wa, o sea, Ifá nunca se detiene. ¿Por qué no se detiene? Porque no hay manera que tú puedas detener la información, tampoco el lenguaje, ¿ok? El hecho de que nosotros no tengamos el suficiente conocimiento para entender a las plantas, no quiere decir que no tengan un lenguaje, ¿ok? Hay un personaje de Orunmila que se llama Tefeteyo, que dice que es el padre de todas las lenguas, ¿ok? Él puede entender la conversación silente con las plantas, ¿ok? Puede entender la conversación con los animales, etcétera, con el viento, con el mar, con absolutamente con todo, ¿ok? Todo hay una comunicación. Por eso que el movimiento energético de IFA está basado en la palabra oro. Esa es la base de IFA, oro, palabra. Si no hay una palabra dicha, IFA no se puede poner de manifiesto. Es tan importante, por eso, para nosotros los aguoces, el poder desarrollar un léxico concordante con las personas que estamos conversando o que están buscando ayuda en IFA. Como decía Osakana, ninguna persona, la persona viene a buscar en IFA la solución a sus problemas. Como lo decía Ikameji, no necesariamente tiene que estar iniciado o iniciarse para que Orunmila lo pueda llevar por el camino de su predestinación. Al tener el título de El Eripin y Pequeño Dumare, ¿ok? Lo que significa eso es que él fue el testigo que vio y habló sobre la creación de los Dumare, ¿ok? Porque la palabra Ipekeji es quien observó y habló, lo comentó. Bien, por eso es que el IFA es una gran biblioteca y Orunmila es su bibliotecario porque él accede a esa información, porque él la vio, él la conoce, él sabe dónde está, accede y nos las traduce a nosotros a través de un voto. Y al mismo tiempo nosotros sacerdotes, ¿ok? Transmitimos en un lenguaje que lo podamos entender la interpretación que hagamos del otro. Entonces para mí, Ifá, y aquí viene el tema con los orishas, ¿ok? Que es muy importante. Eh, Ifá y Orisha tienen una interconexión, como lo decía Osakana, están inmersos, convergen. ¿Por qué? Porque Ifá tampoco se puede poner de manifiesto si no hay naturaleza. Bueno, lo hablamos cuando hablamos de Oya, lo hablamos cuando hablamos de Ogún, lo hablamos cuando hablamos de Acayú, ¿ok? Y muy probablemente mañana cuando veamos, cuando hablemos de Opatalá, vamos a entender muchísimo más sobre esto que estamos conversando. Entonces, los orishas, que son los elementos de la naturaleza, son los que dan poder terrenal a nosotros, sacerdotes, olorillas, aleyos, etcétera, para tener acceso, como decía Osakana, al mundo espiritual. ¿Ok? El más allá donde está, que puede confluir. Fíjense que muchos dicen que está expresado, de hecho, en signos como Ogundalabeote, donde Olofin viene por el mar. ¿Ok? Olofin viene por el mar y nosotros hacemos una gran ceremonia en el momento de la iniciación que parte de ahí. Es decir, que la vida parte de ahí. El renacimiento parte de ahí, Atunguá. La reencarnación parte de ahí, Atumbi. Y los Meji, que lo mencionaba Osakana, muy bien dicho eso, son los obreros de la creación. Son quienes expresaron la conexión celestial terrenal a través de una figura, ¿ok? Lo que está contenido en los Megis es todo lo que nosotros hemos escrito a lo largo de la vida utilizando Ifá, justificando nuestra vida, nuestra existencia con Ifá. Y el otro día hablaba con un hermano y le decía, es muy fácil, muy, pero muy fácil hablar Ifá a conveniencia. Lo que es totalmente difícil, para no decir que imposible, es engañar a la humildad. Es decir, que aquel aguó o la orilla que tenga la facultad de poder manejar un oráculo, que para mí es un oráculo de profetización, no de adivinación, basado en el hecho que les dije, en Ifá no se inventó nada, se justificó todo, que es la creación de los Tumares, ¿ok? Y Orunmila lo que hizo fue recogerlo en un Otu a través de sus primeros sacerdotes, entonces que son los 16 Meyes, ¿ok? Lo que hizo fue eso. Entonces, el oráculo de Ifá es un oráculo de profetización. Ifá profetizó para, ¿ok? Profetizó para esto. Entonces Orumila, perdón, le puede estar diciendo a esa persona
que su solución está en ir a un psicólogo. Y yo vengo y le digo, no, mira, que hay que darle un chivo a ellos, no sé qué, pam, pam, para resolver este problema, que no sé qué, y resulta que es la mentira de la mentira. La persona puede confiar y decir, bueno, le voy a dar el chivo a ellos porque eso es lo que me está diciendo IFA. Y resulta que IFA no está diciendo nada. Esa persona va a resolver su problema porque de alguna manera u otra, Orumila y IFA se va a comunicar y los orices se van a comunicar y esa persona va a terminar yendo al psicólogo. De alguna manera u otra. O va a encontrar una persona sabia que le dé exactamente el consejo que necesita para que se reinicie su cabeza. Pero aquel intérprete, porque nosotros somos unos intérpretes de IFA, aquel intérprete seguramente va a tener que responder ante la ley de los Dumares o ante el tipo de la película Eshu. Eso es lo inicial que quería agregar. Y bueno, mi hermano. Vaya, mi hermano saca. Había hecho un par de anotaciones y, y veo, quiero hablarte de Betumaco, hablemos de la redención. Ahí recordemos que Orumila le hizo IFA a todo aquel, porque los tipos estaban en una prisión, una cosa, y los salvó. Déjame acá que yo le voy a hacer IFA y le hizo IFA a todos y estuvo en ellos, bueno, váyanse por el mundo, bien o mal, pero ya yo cumplí con ustedes con salvarlos. Con esto quiero decirte que hay de todo. Hay babalos que tienen buena manera, un buen léxico, un mal léxico. Hay babalos que tienen un H espectacular para, con siquiera, mira, ponle dos velitas, dos cabitos de velo a hecho y reza esto y la gente resuelve. Hay otros que necesitan llevarse una fauna completa para resolverle con los sacrificios, ¿no? Pero hay de todo. Pero eso nos enseña que, mira, el tipo siempre quiso salvar al hombre, siempre quiso ayudar al hombre. Eh, y también nos enseña ese signo, Betumaco. Mira, conozco como creo que tres babalaos que cambiaron un arma por el écuele. Entonces podemos decir que eso fue Cambiaron un armas cambio. por otras, H, H. pero una Pero destructiva y la otra constructiva. así y salvaron su vida. Entonces, como podemos citar también un de la de lo que pasó cuando el tipo pasó al Boddu, que se salvó y decidió. Entonces, nos dan como que esa lección bueno, este es el camino que escoge. Te muestro este y te muestro como Matrix. La pastilla roja, la pastilla azul, escoge aquí esto y esto. Entonces, cada quien escoge un camino y está en nosotros querer salvarnos y eso, ¿no? Observar, hay un camino bastante peculiar que dice que a veces hay cosas que nos parecen muy contradictorias y es así de por sí el santo, porque eh, cuando a mis 23 años me decía el santo, a mis 24 años el santo me dijo, viva solo, y yo vivía en casa de mi mamá que me hacía las arepitas, me lavaba la ropa, me la planchaba, qué divino vivía, a viva solo. Entonces hay que... Pero bueno, mira, poco a poco las cosas fueron cambiando y yo digo, mira, qué cambio tan positivo, ¿no? Eh, en Bávara había una Orumila andaba con sus ahijados y pasan por un sembradío y estaban a pleno mediodía y eso, y los tipos decían maldiciones y era bien hostil, pero era producto de lo que vivían, el estrés que tenían, ¿no? Y él le daba bendiciones a esos muchachos, ¿no? Pero llegan a otro pueblo y ahí están unos tipos rezanderos y cosas como esa. Entonces, eh, con santos en las manos, pidiendo, mira, dame real y rezo por ti, o mira, ¿sabes? Comprando bendiciones, vendiendo bendiciones. Y Orumila los maldice a ellos. Entonces, cuando se sienta con ellos y le dice, Padrino, pero ¿por qué tú bendeciste al que maldecía y el que daba bendiciones? Tú le echaste maldiciones. Entonces, mira, aquellas personas que estaban allá producto del sol y su trabajo, el estrés que vivían, estas personas básicamente llevaban sustento a su casa, no le robaban nada a nadie. Entonces, es un buen trabajo, era una buena acción que estaban haciendo. En cambio, aquellos bandidos, a cuenta de un cristico, una cosa, vendiéndome bendiciones, entonces, que no crean en nadie, ni siquiera se iban a salvar ellos mismos al día de mañana. Entonces, condena IFA, condena Rumila la hipocresía.
condena Ifá, condena a Orumí la hipocresía. Entonces, nos muestra una filosofía de vida, nos muestra un camino donde dice, mira, aquí realmente el que quiera salvarse, que se salve. Y no basta con recibir hasta incluso los chimichimitos o loafing, no, aquí no basta en llenarte de santos y no mejoras como persona. Tu cabeza no comprende los males que estás llevando, el daño que estás haciendo, entonces no sirve de nada el que te hayas consagrado si no has cambiado en la religión que profeses. Había dicho Icamelli que y Boriboya, o Sácole ya, todos los caminos conducen a Ifá, sí es verdad, todos los caminos conducen a Ifá, pero en algún momento quizás el pastor evangélico, quizás el sacerdote va a necesitar del balao, porque hay cosas que se escapan de las manos, hay en ocasiones también médicos, que hay personas súper enfermas en una mira, esto yo considero que clínicamente la persona está bien, yo aquí no puedo hacer nada, allá donde si usted conoce un balao o una persona afín a estas creencias, para que le solucione el problema. Entonces, todos los caminos conducen a Ifá en ese sentido, ¿no? Em, O sea que de alguna manera u otra, orilla sí es norma conductual. Porque tú decías hace un momento que sin importar que tú te llenes de santo, si tú no cambias tu vida, ¿ok? Tu forma de ser, tu personalidad, no te transformas, entonces no vale la pena que tengas ese montón de santos. Entonces eso nos lleva a que cada santo va a tener una conversación contigo, ¿no? Entonces esa conversación, ¿cuál es el final de esa conversación? El final de esa conversación es el comportamiento. puedo citar a Dibre. Dibre hay un camino que me gusta mucho que Orumilá le preguntaba a sus discípulos, los muchachos que estaban con él, ¿cómo llegamos aquí? Entonces nos decían, ah, llegamos por gracias al Creador. No, no, gracias a Hecho, el Eguá, que nos juntó, nos unió, que consiguiéramos los caminos. No. Eh, y él le echaba la culpa a todo esto a Ifá, puesto que, y hablaba de la toma de decisiones nuestra, la cabeza como divinidad, realmente creo que se llama el camino, la cabeza como divinidad, está allí. Y cuando una persona va a adivinación, eso contesta lo que tú dices, hermano, él le decía, Urumila, si usted le dice que en el patio de la casa hay una culebra, a la persona que evite ir para allá, aquí la persona se le abre un abanico de posibilidades en una toma de decisión. O sea, puede hacer caso omiso, puede hacer caso correcto y quedarse dentro de casa a esperar a que pasen los días y se vaya la culebra, o puede ir al patio con un palo, puede ir con, con otra herramienta, qué sé yo, y en esto pudiese perder incluso la persona la vida. Entonces, cada uno es responsable por la toma de decisiones, básicamente. Entonces, ¿qué haces llenándote de tantos santos, de tantos poderes o de tantos itaces y al final del día no llevas a cabalidad o no llevas la conducta o el camino que te traza el santo que te traza Ifá? ¿Ah? Claro, porque es lo que estamos conversando. O sea, si yo tengo los chimichimitos, Ujú, pero como decía Ikameli, que citó a Osaku Leya, eh, Osaku Leya también deja un mensaje bastante importante, que es que dices que Ifá, la primera energía que emanó fue oro, fue la palabra, ¿ok? Pero de oro se derivó y bon, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Quiere decir que yo no hago nada teniendo mi poco de piedra, mi poco de santico, si yo no conozco, si yo no entiendo, mucho menos me voy a volver sabio. Entonces, al final del día, mi vida no habrá cambiado absolutamente nada porque todo lo que estoy viendo o estoy viviendo, ¿ok? Está basado en un principio de desconocimiento. O sea, que voy a ser víctima de todo el mundo. Cuando una persona es libre de pensamiento, tiene criterio propio, no tiene ataduras, ¿ok? ujú. Y yo creo que mucho de lo que pasa, tomando lo que decías hace un momento del tema de que todos terminan en IFA, mucho de lo que pasa es que IFA no es un dogma, ¿ok? No hay una Biblia,
una Biblia exacta como para que tú puedas decir, es que es esto y ya. Y es una de las deficiencias o debilidades que tienen otras culturas, que se convierte en un dogma y por eso es que terminan las personas buscando apoyo o buscando otra versión o buscando la verdad en IFA. Porque IFA te va a hablar a ti, no te va a hablar un gremio. Yo siempre lo digo, o sea, estamos en una era donde se sigue intentando horoscopizar, ¿ok? Tanto IFA como Orisha. Y nosotros no somos el horóscopo. Bien, nosotros somos situaciones, circunstancias, y en base a esas circunstancias nos transformamos, nos expandimos o nos contraemos. ¿Ok? Hermano Icamey, gracias, Sí. hermano Sacana. Cuando vemos lo que son los orillas realmente, es la conexión de nosotros o de los seres humanos aquí en la tierra con los dumares. Ellos son yo le digo, ese mensajero. Cada orilla lleva un mensaje a los dumares. La comunicación de nosotros, de tener comunicación con cada elemento, cada situación, llámese viento, agua, cada cosa que nosotros respiramos, es gracias a los orillas, gracias a los dumares, que dio el paso de tener nosotros, de poder tener una comunicación, porque sí, muy bien. Ifá es la comunicación, tanto lo celestial, lo espiritual como lo terrenal, pero orilla es la comunicación o la conexión con un elemento directo a los Dumar, igual que Ifá. En Ifá te va a decir cómo vas a vivir tu vida, pero orilla te va a decir y le va a decir a los Dumares lo que tú estás haciendo aquí en la tierra. Mira, Pedro Pérez está haciendo un esbo, pero Pedro Pérez no ha acomodado su orí. Entonces, ese esbo no va a caminar. Dale la bendición, cuenta con mi bendición, Dios los Dumares, cuenta con la bendición del santo, pero no va a contar con la bendición de la función. ¿Por qué? Porque si vemos analizando bien, tanto en IFA o en Orisa, lo primero que nos los explica o nos los hacen entender es el ritmo conductual. Porque antes de hacer una consulta, yo pregunto si es una primera persona que viene al pie de IFA, le digo, ¿usted está dispuesta a aceptar la mejoría en su vida? O sea, ¿usted está dispuesta a escuchar la verdad? ¿Usted está dispuesta a mejorar? Conductual, sentimental, armonía y todo lo que IFA te va a determinar en este momento. No es lo que yo diga, yo no digo nada. Yo soy intérprete de IFA y más nada. Pero ¿estás dispuesta a escuchar lo que va a traer IFA para ti? A lo que va a decir Tío Rumil aquí. Igual a la hora de funcionar arriba de un santo. A veces cuando nosotros funcionamos arriba de un orisa, a veces puede dar Ocano un santo, y un X lo que pudiera dar, se paró el santo, como quien le dice, y muchos se van a preguntar que si un BQ sí, que si necesita algo, que si quiere algo. No, yo primordialmente analizo, ven acá, qué es lo que está pasando. ¿Tienes fe? ¿Estás pidiendo bien? ¿No te sientes bien? Porque es la comunicación. Simplemente el que está dando conocimiento a hablar con el orisa, simplemente eh, es un intérprete para que la persona que se va a hacer el esbo tenga comunicación con el santo. Sí, Entonces a un veces, vehículo de facultad. Permíteme sí, atajarte ahí para hacerte una pregunta, hermano. Cuando tú dices que hay voces que se hacen y las divinidades pues interceden, ¿ok? Pero notan que el orí no está alineado, armonizado. Quiere decir que si no hay un cambio de conducta, no importa el lembo celestial. no, no importa el esbo celestial hacer. ¿Por qué? Porque te puedo explicar algo. No vamos a énfasis a hacer un esbo X al pie de Eshu, marcado por Orúmila, ¿no? Porque el esbo era para resolver económicamente, a lo que muchos van al pie de Ifá o de un orisa. Pero es que Ifá te dijo que ese no era el esbo. Lo primero que te dijo Ifá, o lo que te explicó Ifá, es un esbo conductual. Es donde usted tenía que mejorar su conducta. A donde Oloriza o el Caradilogun de Lenguá te va a decir todo signo, mano, todo Odun Difa, todo Odun Difa, Orisa, Ocha nos explica o nos hace énfasis en qué, en eso, en lo primordial es el esbo conductual, en la conducta de la persona. Porque si tú, ejemplo, ¿no? Viene una persona de una mala vida, llámese cualquier mala vida,
Y viene al pie de Ifá, si es un esbozo, se va a hacer el esbozo, pero si él sigue haciendo la mala vida, el esbozo va a funcionar, porque Ifá le está diciendo que tú tienes que dejar tu vida, tienes que mejorar tu conducta, tienes que dejarte lo negativo, tienes que dejar el aguardiente, tienes que dejar el cigarro, o lo que Ifá dictamine en ese momento. Entonces, si usted sale de la consulta, está bien, te hiciste el esbozo, te hiciste la rogación, te hiciste los esbozos, el sacrificio, hiciste todo marcado por lo celestial y orúmila, pero terrenalmente no estás haciendo nada. Espiritual, agradecido. Las deidades van a estar siempre, como siempre digo, agradecidas. Y Borumbo y Bocheché van a recibir mensajes, van a recibir lo que tú quieres y van a decir, Aché, yo sé que tú quieres eso, pero para que tú obtengas eso, tienes que mejorar tu conducta. Ahora, aquí tocando temas de oráculos, ¿ok? Una pregunta para ambos. Si el oráculo de Elendil es, valga la redundancia, el único oráculo que tienen los olorishas, ¿por qué la limitante en la práctica, no sé cuál sea su opinión, pero en la práctica, ¿por qué la limitante de que cada vez que se va a utilizar el Elendil tiene que inmolarle cuatro patas al Elendil para que pueda hablar? Va, el camello, va. Y Boru, mira, no necesita, ningún santo necesita alimentarse para poder expresar un mensaje. Ninguno. Pero es la El Dilogún práctica, debe. es la No, práctica. pero es que Hasta es donde tengo así. entendido es una práctica. Yo lo digo, no es una práctica, es una costumbre. Se Ok, acostumbró a que tienen que darle de comer un orisa para que pueda hablar. No, mentira, porque si usted como Agorúmila, es en este caso, usted como Agorúmila, usted está pasando una necesidad horrible. No tienes Opel, no tienes nada, simplemente tienes Abdelé y Fa. Le vas a dar de comer a Abdelé para, pues si no tienes nada, tú tienes que buscar la comunicación con Abdelé y simplemente el Erendilogún es la boca del santo. No es el santo, ojo, el quien va a hablar es la boca, no el santo, va a hablar es su boca, va a expresar. El Erendilogún va a traer un mensaje en cada parte. No es necesariamente darle ni cuatro patas, ni siete patas, ni ningún tipo de vale a ningún orisa. El orisa habla sin ella, vale. Y no, que lo llevo y tal, ya esos son otros 20 pesos, lo que usted quiera hacer. Pero realmente, si usted busca un mensaje de un orisa, o de orúmila, o de ifá, o de quien usted desee, no es necesariamente darle de comer. Porque hago un paréntesis aquí, ninguno de nosotros, cada vez que habla Opel, le dan de comer. Es mentira y es una adivinación, y es una herramienta, y es un orisa, es un santo. Nosotros lo discutimos y lo hablamos. yo Entonces creo que es un nosotros no tema estamos que. importante, yo creo que es un tema importante porque es como tú lo decías, una costumbre que se ha vuelto ley. Y basado en lo que comentaba hace un momento, de que IFA no es un dogma, Orisha tampoco es un dogma, porque ya definimos, estamos de acuerdo los tres, que Orisha está inmerso en IFA, porque IFA es todo. ¿Ok? Quiere decir que nosotros no debemos estar limitados y atados a nada, pero es una costumbre que se ha vuelto ley. ¿Ok? Y es importante llevar estos temas al tapete porque se sigue haciendo ley. Ahorita vamos a escuchar la opinión del hermano Sacana. Se sigue haciendo ley, pero en mi opinión yo condeno esa práctica. Aquí lo No, que yo hace te- falta es profunda educación para ese año de yaguaraje tan importante y que el Iyabu salga en su año de yaguaraje con el conocimiento necesario para poderse defender en sus años venideros en la vida. Hermano Sacana, sobre esta parte. Se volvió costumbre lo que conversaban ustedes, que sí, hay que darle cuatro patas para que el santo hable y dé un consejo, ¿no? Pero hay personas ahí, hermanos, que han estado en problemas y citemos, es hijo de Yemayá y yo necesito que mi ángel de la guarda, pero hoy mismo, ya mismo me dé un consejo porque tengo tal problema que es debido a muerte. Eso con el conocimiento adecuado, eso se puede hacer y el santo habla, da un consejo, da su signo, da un consejo y de un sopo y todas las cosas, haga los esbozos referentes en esta situación según este signo
pero eso puede pasar y no es necesario que se le dé cuatro patas para esperar 3 días a que el santo hable. Es uno de los esbozos que las personas pueden hacer tranquilamente. Claro, por el tema hay que tener el conocimiento. Quería acotar esto, muchacho. Fíjense que siguiendo la misma línea de pensamiento que estamos conversando, yo considero que la educación religiosa está sobrevalorada. ¿Ok? Y cada vez está siendo denigrada. Yo creo que en este desarrollo del ego, del super yo, ¿ok? Del yoísmo, nos hemos olvidado de la base de esto que es crear independencia y cada vez más extender la palabra de Ifá y de Orisha. ¿Ok? Entendiendo que cada quien tiene su rol, entendiendo que cada quien está facultado a algo, o Animeye nos lo enseña, que ahí es la facultad lo que te permite hacer algo. Y en ese mismo desconocimiento es que nos hemos apropiado de actuaciones que no nos corresponden, como lo decía, por ejemplo, Sakana, con el tema de que el babalawo, el Awoni Rumila, no hace santo, ¿ok? Y no hace santo no porque quizás no esté facultado, pues yo tengo coronado Yemayá y a mí nadie me ahorra esas 7 rayas de la cabeza, ¿ok? Yo renuncié a mi derecho, yo renuncié voluntariamente a mi derecho de consagrar a alguien y adopté, acepté, ¿ok? Una nueva cadena de responsabilidades y roles al iniciarme como abogado en el humildad. Por ende, ahí hay que aplicar el principio de la lógica, el principio de la ética, ¿ok? Y el principio de la educación. Y creo que son tres elementos que se han ido diluyendo en el tiempo y que ha tergiversado lo que significa Ifá y Orisha. Que para mí, Ifá es todo lo que existe y Orisha es todo lo que podemos tener y lograr. ¿Por Así. qué? ¿Por qué digo tener y lograr? Porque si yo tengo el conocimiento para interactuar con Yemayá, que es mi orilla la Patori, que mi orí dijo, este es el elemento de la naturaleza que te va a identificar al día que desaparezca físicamente o te desvivas, porque ahora hay que decir la palabra desvivir, porque te bloquean. Hasta el momento que te desvivas, este es el elemento de la naturaleza, este es el orilla, esta es la divinidad que va a interceder en tu nombre en el cielo. ¿Ok? Y eso está bien expresado en Oshemegi. Cualquiera lo puede buscar. Cuando el Orisha la Patori, conjunto con los ancestros, intercedieron por Oshemegi para que Oshemegi no estuviera Otoku. Entonces, bajo ese pensamiento y bajo esa línea de ideas, yo, cuando entiendo que tener el conocimiento para interactuar con una norma conductual, con una orilla, con un elemento de la naturaleza, yo me vuelvo sabio de mí mismo. Y esa es la educación la que yo hablo. Hacerme sabio de mí mismo. Pero yo no tengo que estar facultado para esperar recibir esa educación. En el momento que yo decido voluntariamente iniciarme, recibir mi mano de orula, porque estoy llamado a hacerlo, porque mi orí concibió que debería pertenecer a esta hermosa religión, ¿ok? En ese momento, la primera educación la da Ifá, que, por supuesto, somos sus sacerdotes, los que tenemos la responsabilidad, y me pareció algo muy bonito que dijo Sakana, que es para hacer a mano de orula, tiene que haber un olorilla dentro del hipoto. Para que haya mano de orula, tiene que haber una petepía yafá dentro del hipoto. ¿Por qué? Porque se supone que la UO tiene un conjunto de responsabilidades al momento de propiciar y abrir las puertas del cielo, como lo enseña Power, para que descienda el destino de esa persona y se pueda traducir en un Otu y que esa conversación inicial esté enriquecida con todos los pilares fundamentales de un ser humano, psicológico, emocional, económico
y de legado y propósito. Porque a mí no me sirve de nada que me digan en la mano de Orula, perdón, que me digan en la mano de Orula, tú vas a ser millonario. Y yo no sepa, millonario primero en qué. Y segundo, ¿cómo me voy a hacer yo millonario? Apenas llegué, paga 3 pesos aquí para recibir la mano de Orula. Y todavía le doy la mitad del derecho a mi padrino y ustedes me están diciendo aquí que yo voy a ser millonario. ¿Ok? Y aquí es donde entra la importancia del olorilla. Un olorilla bien educado, con el conocimiento suficiente, va a poder imprimir en la persona que está recibiendo la norma conductual. Por ejemplo, si sale seguidor de Obatalá, porque tiene todos los santos. Porque no solamente se trata en nuestra práctica, ¿ok? Y se lo decía hoy a mi hermano Gundamazá, me mandó un video que estaban cobrando que si 1.000 por entregado a Atalá y no sé qué, allá en Nigeria. Y yo le digo, si fuera en nuestra práctica, una persona para iniciarse en su orilla necesitaría como $9.000, ¿no? Entonces, pero lo que me refiero es que si tú estás iniciado eres olorilla, tú interactúas con todas las divinidades, porque así es nuestra práctica de hermosa, ¿ok? Entonces tú tienes que tener el conocimiento de todas las divinidades. Quiere decir que si sale hijo de Oya, usted como olorilla debe tener el conocimiento básico de cómo es una norma conductual como ya, cómo vibra la energía de Oya. ¿Ok? Porque en el momento que yo te vaya a hablar como destino, esa conversación tiene que converger. Y en esa convergencia, después del Kyobori, ese Ori está totalmente expandido para aprender. Y luego tenemos la responsabilidad, por eso, haciendo una salvedad, yo no estoy de acuerdo con esos plantes de mano brula de 16, 8, 14, 25, 35 personas. No, compadre, cuatro. Cuatro. Si quieres, hazlo cada fin de semana, pero haz cuatro por plante. ¿Por qué? Porque para hablar de destino, tú necesitas al menos 3 horas. Para hablar de destino, para que esa persona se siente ahí, tome nota o grabe o haga lo que quiera. Estamos hablando de 2 horas de un ceremonial que arranca a las 7 de la mañana, tempranito en la mañana, ¿ok? Y tienes 4 personas, quiere decir que ya son 8 horas. 8 horas si son 4 personas, para que haya calidad, ¿ok? Porque esa persona se va a ir de ahí con un propósito, o al menos eso es lo que debería de suceder. Un propósito. Mira, mi propósito es este. Claro, ya yo entiendo por qué yo estoy en este trabajo. Ya yo entiendo por qué mi relación con mi papá, con mi mamá, con mis hijos. Ya yo entiendo por qué no consigo pareja. Ya yo entiendo por qué me divorcié 7 veces. Las personas van a buscar eso en IFA. Nadie que esté bien va a ir a buscar IFA, lo digo y camello ahorita. Y estoy de acuerdo. Del 100% de las personas, el 1% va a acercarse a IFA para adorarlo. Porque se supone que hay un efecto que cuando la persona resuelve su problema, te escribe, ay, oye, gracias, no sé, padrino o Lugo, como quieras. Gracias, mire, resolví gracias a usted. Y se supone que inmediatamente el babalago tiene que ir a adorar a Ifá. Porque tú no le vas a poder explicar a esa persona que no está iniciada, ¿ok? Aunque se lo digas, que no lo hiciste tú, lo hizo Lumila. Pero, señor, yo no conozco a Lumila todavía. No, yo no tengo ese sentido de pertenencia con Orumila, tú sí. Entonces yo soy el que tengo que adorar a Ifá, ¿ok? Para que Ifá luego adore mi propio destino. Conclusión y cierre, mis hermanos queridos, que nos quedan 10 minutos. Ay, mi madre. Esto amerita Tres, otra vuelta. 3 minutos por persona. Y Esto, Camilo, esto, esto amerita otra vuelta. La semana que viene. Esto está como Adelé. Esto amerita otra vuelta. Vaya, hermano sacar. Ambures. Ah, no, vaya camello. Misa, Camello, mira, Misa Ambures. Para concluir el tema, Ifá es la vida, es la sabiduría, Orisha es la conexión de nosotros en la tierra para el cielo, ¿me entiendes? Ifá y Orisha es una conexión, lo voy a basar en el Ondo Gundaramasa, en la unión está la fuerza.
necesitamos en la naturaleza, necesitamos de todo lo que está aquí, de todo lo que está en este plano terrenal, que es Ifá, y de la conexión con la naturaleza. Sin la naturaleza no somos nadie, y sin lo que Ifá estuviera aquí, lo que tenemos hoy en día en la Tierra es gracias a Ifá. Entonces, para nosotros poder comunicarnos con cada elemento de la Tierra es gracias a Orisa. Entonces, estos dos, Ifá y Orisha, son la misma mano, vienen de la misma unión, de la misma fuerza. Como dice el dicho, una mano lava la otra, las dos lavan la cara, van a unirse, van a guiar, van a llevar. Y el mensaje de Orisha y Fa es cómo llevar tu vida. Y lo primordialmente es un esbozo conductual, mi gente. Recuerden que si no hay esbozo conductual o conocimiento sobre usted mismo, llámese como mano de Orúmila, en este caso, tiene que saber para qué vino usted en este mundo. Si usted no sabe para qué vino a este mundo, busque ayuda para que le expliquen qué realmente quiere IFA para usted. Cuando nosotros vemos en IFA, más abajito del Ita de Manorula, hay dos signitos con que habla el ángel de la guarda. En eso también tienen un punto clave IFA te va a decir para qué Orisa vino a tu vida, para qué Yemayá o Patalao, el Orisa titular, vino a tu vida. ¿Entiendes? Con la explicación que dé el santero o la santera en ese momento de esta situación. Orisa es algo muy concreto de que yo siempre lo adopto, de que usted tiene que saber quién es su orisa, quién es su orisa, quién es su ángel de la guarda, quién es su cabeza, quién es su madre en el santo. Y no, después que usted aprenda eso, tiene que saber qué representa cada santo en su cuerpo. Porque usted, como usted tiene conexión, usted se puede iniciar en un batalá, pero puede funcionar arriba de otro santo. Entonces usted tiene que saber cómo esos santos recorren por su cuerpo, qué conexión hace. Orisa grande recorre por tu cuerpo, y Fa recorre por la vida. Y por un boya, bochese. Boriboya. IFA nos conoce desde que estamos en el cielo, entonces no vemos que es algo que solamente para nosotros, las personas que están aquí en la tierra. De hecho, todos los ódones de IFA en nuestra literatura nos muestra un trabajo celestial y los esboces y adivinaciones que se hicieron para que cada uno de los ódones, cuando fuese a bajar a la tierra, pudiese tener un mejor vivir, una mejor cosa, sopesar la carga y todo eso no los explica IFA, eso está allí, pero estuvo en cada uno de los ótunes, algunos hicieron el BO, algunos hicieron el BO inconcluso, algunos hicieron el BO espectacularmente al pie de la letra y fueron muy exitosos, eso lo explica allí, pero también nos enseña que Obedique y Fay y Urumila son testigos y cuando bajamos aquí a la tierra se nos entrega un papel, mira, usted va a hacer así, 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 asado, y eso se nos es revelado a nosotros cuando recibimos la manórula. Esa información se nos es revelada y conocemos, mira, de cierta manera yo fui allá así y aquí soy así y debo mejorar este proceder. Entonces, como conclusión, es un cambio de conducta. Decía que no vale la pena recibir, llenarse de un santo, un itá me lleva otro santo y el otro itá me lleva otro santo. Cuando ves la casa está full de santos y no has cambiado como persona, entonces más vale, tengo mitad de santo, tengo mitad de manorula, voy a cumplir a cabalidad esto, aquí está la clave del éxito, de cómo llevar mejor mi vida y las personas alineen así su destino, alineen su mejor vivir y sea a lo que vino a buscar aquí la religión, bienestar, salud, felicidad y todas estas cosas, se va a encontrar solo haciendo caso a los consejos otorgados. Voy a Ucheche. Bueno, mis hermanos, para cerrar por hoy, la semana, insisto, esto tiene mucha tela que cortar, es un tema bastante amplio, detallado y hay mucha información que queda por conversar. Yo lo que IFA es el todo y todo está en IFA, ¿ok? Pero todo no es IFA. Es importante decir esto porque evita el fanatismo. IFA es un libreto que conjunto con Orisha dicta las acciones, pero las decisiones siempre vienen siendo parte de nosotros como seres humanos. ¿Ok? Así como lo estábamos bien desarrollando y explicando, es un consejo
a veces es una directriz, a veces es una recomendación, pero al final del día siempre es una conversación. Y la palabra conversación requiere contracción y expansión, ¿ok? Requiere respirar, inhalar, exhalar, te escucho, la conversación asertiva, te escucho, tú me escuchas, me prestas atención, yo te presto atención. Y en ese feedback es que logramos incidir en la mente de todos los seres humanos para que se conecten con ese yo interno que lo que necesita es claridad y entendimiento. Por eso que una de mis filosofías es que IFA es todo lo que podemos ver en la vida y orilla es todos los elementos que nos van a acompañar. Y por hoy, muchísimas mis hermanos, de nuevo, muchísimas gracias. Mira, muchachos, el nivel de locura considero yo. ¿No les pasa a ustedes que en algún momento han estado en la calle y ves una hoja que cae y fue llevada por el viento? ¡Ay, voy a ver! Sucesos que pasan como al atardecer, aquí está, ya, miren, salió el sol, este suceso. ¿No les pasa ese tipo de cosas a ustedes Todos lo asociamos con IFA. Che, Todos lo asociamos con IFA. Hasta los no, números de la placa de los carros. Yo digo, mira, a ver. no soy el único que está loco? Le dejo un mensaje antes de irme para que tengan buenas noches. El día que todos los religiosos hagamos compartir un conocimiento y no competir, seríamos grandes. Y Borut Boya y Bosheshe. Hasta la semana que viene.